El día de ayer habíamos visto tipos de datos más complejos, o sea, vimos cierto tipo de objetos como lo que son las listas, vimos lo que es una lista de objetos dinámicos donde podíamos meter pues cualquier cosa que se nos ocurriera y demás, ¿vale? Em, Pasando de esto, tenemos ya una nueva estructura de control que es como se les conoce, que son las famosas condicionales. En este caso se componen de la palabra reservada if, que implica la expresión si sucede una acción, entonces vamos a realizar, o más bien si sucede una serie de actos o consecuencias, vamos a realizar una determinada acción. Entonces, dentro de un if solamente debemos poner aquellos tipos de datos o aquellos tipos de preguntas, ¿vale? Porque es a donde lo queremos enfocar. Aquellos tipos de preguntas donde la respuesta siempre va a ser un sí o un no, ¿vale? Porque recordemos que en la programación siempre existe, o bueno, se le considera que, bueno, no se le considera, es binaria, o sea, es un sí o es un no, no existen términos medios. Entonces, en este caso podríamos hacer 1 idéntico a 1, porque dentro de los operadores lógicos, que son operadores, básicamente son un par, o sea, son símbolos que nos permiten hacer una acción determinada. Dentro de los operadores tenemos muchos, ¿vale? Uy, una disculpa. Dentro de los operadores tenemos muchos. Tenemos, por ejemplo, idéntico a, diferente de, menor igual, mayor y menor. Tenemos digo, esto no entra dentro de los operadores como tal, pero se usa junto con ellos la operación AND y la operación OR. Obviamente tenemos millonada y media más de operadores lógicos. Sin embargo, pues estos son los más comunes, son los más usados, son los que más se ven. Ya si necesitas alguno más, o sea, si necesita alguno más en específico, pues ya se busca operadores lógicos. Y entonces básicamente es aquí donde vamos a hacer cualquier tipo de pregunta. Podemos hacer preguntas desde muy simples, como por ejemplo en este caso 1 es idéntico a 1 o 2 es diferente de 1, por ejemplo. En este caso la condición es una condición compuesta, o sea, dependemos de dos casos. O en este caso de uno o de otro. Cualquiera de los dos que se cumpla se va a realizar esta acción. Se suele colocar la terminación to do, o sea, todo, que bueno, en español se lee como todo, pero en inglés es to do, que es básicamente decir, pues aquí se va a realizar algo. Pero es como, se marca como para decir, ahorita no está implementado, pero se va a desarrollar en un futuro. Y en dado caso, porque puede suceder el caso, que no se cumple esta condición, pues colocamos la palabra reservada else. Tan simple y tan sencillo como eso. Y entonces, nuevamente, un to do. Básicamente, algo que vamos a hacer. También tenemos dentro de las estructuras de control, tenemos las condicionales anidadas, que en este caso, por ejemplo, nuevamente 1 igual a 2 y 3 igual a 4. O bueno, 3 mayor o igual a 4. Y entonces si se cumple esta condición, pues vamos a realizar alguna acción y podemos tener las anidadas de esta manera. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo tener bueno, aquí me lo marca mal por el to do. Espérame, ahí está. 1 idéntico a 3, por ejemplo, digo aquí Visual Studio nos lo sugirió. El warning nos lo indica porque automáticamente interpreta esta condición y dice, pues carnal, nunca se va a cumplir, obviamente. Pero pues nada más el objetivo es precisamente ver que se pueden meter condicionales dentro de condicionales. Y asimismo podemos tener condicionales adicionales, o sea, una que siga, si no se cumple esta, pero se puede cumplir otra, ¿vale? Entonces se dice, si se cumple en esta serie de condiciones, pues se realizará esto. Pero si no, si se cumplen otro tipo de condiciones, por ejemplo, 5 mayor que 6, bueno, 5 menor que 6, o 6 mayor que 4, por ejemplo. Se va a realizar otra acción y al final podemos nuevamente agregar un else. Vaya, aquí podemos hacer toda la cantidad de combinaciones que nosotros querramos. Ya acá adentro, pues, como lo vimos hace un momento, pues podemos tener otro if con una condición. Uy. Con una condición y si no, pues tenemos otra. Y así básicamente podemos ir jugando con las condicionales. Ahora bien, dentro de estas condicionales hay una particular muy bonita que a mí me gusta mucho usar. Sobre todo porque lo hace muy elegante. Te hace ver como... con todo respeto, te hace ver muy mamón. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, si yo tengo la variable
variable, por decirle de alguna manera, que tiene un valor definido, no sé, un valor de 23, por decir algo. Y entonces yo quiero decir, ¿sabes qué? Mi variable, buenas noches, mi variable, digo, ¿sabes qué? Quiero que esta variable cambie si, por ejemplo, no sé, vamos a agregar un tipo de dato complejo, o bueno, una clase muy bonita que se llama datetime.now, ¿vale? Y en este caso decimos que datetime.now.day sea mayor a 5. Entonces vamos a decirle que variable va a tomar el valor de datetime.now.day. Y si no, va a tomar el valor .now.month, por ejemplo. Y entonces tú puedes ver esto y dices, ¿qué onda? ¿Qué es? No lo entiendo. No pasa nada. Primeramente expliquemos rápidamente datetime. Básicamente datetime es una clase, es un objeto que ya nos provee C# por defecto, que nos permite consultar lo que son los formatos de tiempo. Pues sí, formatos de tiempo. En este caso fechas y horas, o también conocidas como timestamps. Y entonces, por ejemplo, de sus propiedades cuenta con el atributo now, que es básicamente la fecha y hora actual de nuestro sistema. En este caso, pues, pensé que se desplegaba mejor. Pues bueno, en este caso es 17 de julio a las 21:32. Y entonces nos va a arrojar precisamente toda esa información, lo que es datetime. Tenemos el formato también de pura fecha nada más. Claro que sí, o tenemos el formato de puras horas. Claro, ya eso es jugar con lo que nosotros necesitemos. Y entonces, pues aquí yo le estoy diciendo que de la fecha actual me dé el día, que se representa como un número entero. De hecho, aquí lo podemos ver. Y aquí nos aparece una pequeña anotación. Nos dice que obtiene el día del mes representado actualmente entre el 1 y el 31. Y entonces, básicamente, yo lo que estoy proponiendo aquí es lo siguiente. Estoy preguntando si la fecha actual es mayor que 5. Si se cumple la condición, entonces a la variable le vamos a asignar el valor de ese día. O sea, por ejemplo, hoy es 17, que es mayor que 5. Entonces le vamos a asignar el valor 17, perdón. Y en dado caso de que no sea mayor que 5, pues se le va a asignar el valor del mes, o sea, el número del mes, que en este caso es el 7. ¿Cómo se podría haber representado de otra manera? Tal que así, if datetime.now.day, day dije, ya no sé poner una y, mayor que 5, entonces variable es igual a datetime.now, que ya no sé escribir, datetime.now.day. Y si no, pues lo que vamos a hacer es variable es igual a datetime.now, ahí ya me lo había recomendado, ahí está. Y entonces estas dos son exactamente lo mismo, solamente que representadas de diferente manera. Esta yo la recomiendo de manera exorbitante cuando la condición no es muy compleja. Y sobre todo cuando se quieren ver acá fresones y mamones. Entonces, cuando la condición no es excesivamente compleja, y sobre todo va a girar respecto a la asignación de un valor hacia una variable, les recomiendo hacer esto que se conoce como condición ternaria. Entonces, de esta manera, pues es un poquito más fácil tratar la información. En cambio, esta, pues si bien es un poquito más legible que esta, claramente, pues esta nos conlleva más código y a largo plazo y en códigos muy grandes lo hace más complejo todavía de leer. Entonces, pues bueno, eso por un lado. Pasando a una siguiente estructura de control, vamos a dar un brinco un tantito exponencial. Pasamos a las siguientes estructuras, que son estructuras de control muy bonitas, de hecho, que nos permiten generar interacciones, ¿cómo decirlo?, repetitivas, ¿vale? De esta manera coincidimos, o llegamos más bien dicho, a lo que son las primeras estructuras de control de datos, que en este caso la primera se le conoce como while. Mientras estas estructuras de control trabajan de una manera muy parecida a lo que es un if, de manera muy parecida, sobre todo el while. While significa mientras, entonces lo podemos leer tal cual, mientras que se cumpla esta condición. Por ejemplo, datetime.now.month, por ejemplo, mayor que 5,
vamos a hacer alguna acción, to do. To do. Entonces, ¿esto qué significa? Mientras que la fecha, o bueno, que el mes actual del año en curso sea mayor que 5, vamos a realizar cierto tipo de acciones. ¿Qué tantas veces se va a repetir? Las que sean necesarias. Entonces, por ejemplo, en este caso se van a repetir de aquí hasta que prácticamente lleguemos nuevamente a enero. ¿Por qué? Porque entonces month va a pasar a valer 1 y pues 1 no es mayor que 5. Entonces, en ese punto, esta condicional deja de trabajar. Y entonces tú me podrás preguntar, o me podrán preguntar, oye, ¿y qué sucede si yo requiero hacer un ciclo, que es como se les conoce, ciclos repetitivos, pero basado en algo más tangible, en algo más, ¿cómo decirlo? En condiciones un poquito más específicas. Por ejemplo, decir solamente lo quiero repetir una cantidad de veces. Para eso se ocupa lo que es la estructura de control for. Dentro del for existen fors simples y for complejos. Vamos a verlos de manera rápida, pero ambos trabajan de la misma manera. Obviamente, haciendo un hincapié rápido, dentro de un while podemos meter otro while sin mayor problema. O sea, y aquí podemos poner otra condición y que si se hace, pues se cumple. Y aquí dentro podemos poner un if y otra condición. Y acá un else con otra condición. Y así sucesivamente, vaya, o sea, no estamos limitados a lo que podemos meter dentro de un while. Ya la limitante sería respecto a lo que nosotros querramos hacer. Entonces, tenemos un for, entonces se declara con una inicial, que en este caso se le conoce como iterador, que es básicamente el que nos va a permitir iterar o interactuar con nuestro for. Y menor que 4, bueno, menor que 5, y entonces, y más, ¿vale? En un momento explico la estructura. Básicamente primero, en un primer bloque, porque se divide en 3 bloques el for, tenemos el primer bloque de declaración. En este primer bloque de declaración solamente podemos declarar variables del mismo tipo. O sea, yo aquí puedo meter char, sobre todo valores numéricos. Puedo meter char, puedo meter double, puedo meter float, puedo meter int, puedo meter ulong, uint. Vaya, todas las que vimos que sean respecto a tipos de datos numéricos. Segundo bloque, una condicional exactamente la misma que la de un while. Exactamente la misma. Y un tercer es un bloque de operación, que en este caso vamos a realizar operaciones aritméticas de este lado. Recordemos que los operadores aritméticos son aquellos que nos permiten hacer operaciones matemáticas. En este caso me voy por los simples, que es más, igual, más, menos, entre, por... ¿dónde está? No lo encuentro. Bueno, no encuentro el de potencia. Tenemos el de módulo. Aquí está. El de potencia. No sé qué otro. Vaya, en esencia son esos. Y obviamente tenemos muchos más. O sea, pero en esencia esos son los primordiales. Y entonces pues aquí en el bloque de operación hacemos operaciones aritméticas con estos operadores. O sea, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, lo que nosotros necesitemos. Y nuevamente aquí podemos meter un while. También podemos meter un if. Podemos meter lo que nosotros necesitemos. O sea, no estamos limitados en cuanto a qué podemos hacer. Y nuevamente tenemos algo que a mí me gusta llamarlos for complejos. No sé si realmente tengan ese nombre. Es más un ámbito personal, como yo los llamo. Entonces, un for complejo, así es como yo lo llamo, es aquel for que nos permite meter o hacer operaciones un poquito más complejas, no tan simples o tan vagas. En este caso, por ejemplo, int i igual a 0. No es una regla escrita, pero se suele poner i como iterador, ¿vale? Es una regla no escrita. Se suele colocar como iteradores i, j, k, l, m, n. Se suele hacer, pero nuevamente, como he insistido desde el inicio del curso, son reglas no escritas, ¿vale? O sea, es una regla que si la quieres seguir, adelante. Básicamente se le conocen como sugerencias. Son buenas prácticas. Y entonces, por ejemplo, yo aquí dentro de mi for complejo, porque puedes decir, oye, pues yo de momento lo veo exactamente igual. Claro, pero entonces yo puedo aquí agregar una j que tenga el valor de variable. Y entonces puedo tener una k que tenga el valor, por ejemplo, vamos a agregar aquí una función rápidamente. Public int valor aleatorio. Y entonces return 1, vale.
Digo, sé que no estoy retornando algún valor aleatorio, pero pues bueno, es el ejemplo. Y entonces aquí le hago new temporal, tempora, iniciamos, valor aleatorio. Y listo. Y entonces no estamos limitados respecto a lo que podemos hacer. Y luego, pues ya ponemos la cantidad de condicionales que nosotros necesitemos. Por ejemplo, datetime nuevamente, .now, .year, por ejemplo, menor que i, no, al revés, mayor que i, y k menor que 45, y, o bueno, o, que en este caso esto lo encapsulamos para que quede un poquito más chulo, para que quede un poquito más chulo, y decimos que j mayor que i, y j menor que k. Y entonces ya pasamos a nuestro bloque de operación, que es exactamente lo mismo. Yo puedo aquí hacer un i más igual j, coma. Todo se separa por comas en estos casos. Por bloques se separa por comas, excepto en el de condicional. El de condicional pues se separa por los operadores lógicos AND y OR. En el resto de bloques se separa por comas. Entonces j más, por ejemplo aquí j más. K, K por igual I más J más, más, menos, menos, menos I. Y entonces pues ya yo aquí hago el resto de mis operaciones o lo que requiera. Entonces, si nos damos cuenta, pasamos de un for muy simple a un for muy complejo. Por eso es que pues, yo los llamo for complejos, porque pues son un poquito más completos. ¿En qué momento se usan? Pues en el momento que nosotros lo necesitemos. Hay veces que tenemos fors internos, los cuales se pueden simplificar poniéndolos aquí arriba. O hay veces que tenemos aquí 30 millones de declaración de variables, las cuales sabemos que solo vamos a usar durante este ciclo. Entonces pues es mejor declararlas aquí en el encabezado, o bueno, en el bloque de declaración. Y pues porque lo hace un poquito más legible, un poquito más cómodo, limpiamos un poquito más la estructura del for. Dentro de las estructuras de control, digo, no recuerdo si existe el do while aquí. La verdad es que como nunca lo uso. Sí, efectivamente, tenemos el do while, en un momento lo explico. El do while básicamente es una estructura muy parecida, por no decir idéntica a lo que es el while. Pero en este caso el do while tenemos la particularidad de que primero vamos a ejecutar una primera instancia y pasada esa primera instancia vamos a determinar si continuamos ejecutando, ya que hay veces o existen casos en los que no requiero hacer más de una repetición, o que si se presenta un caso muy particular ya no necesito una repetición, pero al menos una vez tiene que existir. Entonces es aquí donde entra el do while. Primero realizo la acción, primero realizo mi to do. Y entonces, si se cumple una serie de condicionales, que es while, ¿vale? O sea, lo podemos leer. Haz esta actividad mientras que se cumpla tal actividad, o mientras que se cumpla una serie de condicionales. Entonces, nuevamente haciendo una pequeña recapitulación, while, sí o sí y solo sí, vamos a realizar sus acciones siempre y cuando se cumpla la condición. Si no se cumple, no vamos a hacer nada. En do while es al revés. Primero vamos a realizar una primera acción y si se cumple una serie de condicionales vamos a continuar con el resto de el resto de operaciones internas. El for pues ya vimos que nos permite hacerlo más respecto a cierto tipo de condicionales específicas o respecto a algo más tangible. En este caso ese es lo ideal respecto a en qué momento usar un for y en qué momento usar un while. Entonces, un while lo usamos cuando no tenemos un fin definido, sino más bien una serie de condicionales. Si se cumplen ciertos casos, pues le damos final. Pero, en el caso de un for, pues simplemente nosotros decimos, en este punto en específico, quiero parar. O después de una cantidad definida de repeticiones, quiero parar. Y de esa manera podemos iterar. Ahora bien, existe algo muy bonito dentro de C#, que bueno, no es exclusivo, ¿vale? O sea, no es exclusivo de C#. De hecho, prácticamente todos los lenguajes orientados, o casi todos lo tienen. Que en este caso es el famoso for each, ¿vale? El famoso for each se comporta de manera que nos permite iterar dentro de objetos complejos. En este caso, ¿qué tipo de objetos? Aquellos que cumplan el tipo de estructura de listas,
o que tengan similitudes. O sea, hablamos de concurrent bags, hablamos de arreglos, hablamos de listas, hablamos de stacks, hablamos de vectores, cualquier estructura que se asemeje a una lista como tal. Y entonces se compone de la siguiente manera. Uy, una disculpa. Nosotros vamos a declarar aquí una lista rápida, ¿vale? De enteros, que sería lista enteros igual a new. Y entonces definimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores, ¿vale? De esta manera. Puedes preguntarte, oye, ¿qué hice aquí? ¿Por qué puse esto? Básicamente cuando nosotros agregamos las llaves después del new, o en este caso de la declaración de nuestro tipo de dato lista, lo que vamos a hacer aquí es directamente mandarle valores predefinidos. En este caso la lista se va a iniciar con estos valores. Y ya no los tenemos que agregar de manera manual. Esto es ideal pues precisamente para, como lo comenté, inicialización. O sea, tener algún valor por defecto. En este caso nos aparece de esta manera debido a todas las condicionales que tenemos previamente, que pues no tienen fin como tal. El true básicamente pues es una palabra reservada que significa verdadero. Entonces aquí le estoy diciendo, realice esta acción mientras sea verdadero. Entonces siempre va a ser verdadero, por ende nunca va a terminar. Por eso es que de este lado aparece como un poquito más opaco, pero si lo movemos un poquito más arriba, agarra el típico color clásico. Y entonces dentro del for each vamos a tener que agregar una instancia muy bonita, que en este caso es la declaración de una variable. ¿Qué tipo de variable? Pues tiene que ser respecto a la lista que vamos a iterar o al tipo de objeto en el que vamos a iterar o en el que vamos a interactuar. En este caso es un tipo de entero, pues le ponemos número. Y entonces le decimos que va a iterar dentro de la lista de enteros. De esta manera. Uy, que repetí 2 veces las llaves. Y entonces lo que estoy diciendo es que vamos a hacer una declaración del tipo de dato número en la lista enteros. Y entonces esto lo que va a hacer es básicamente va a iterar dentro de esta lista. Y nos va a empezar a mostrar en orden secuencial todos los valores que tenga. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De esa manera. Oye, ¿qué pasa si yo tengo objetos más complejos? De los cuales pues declarar como que su tipo de dato pues puede ser muy complejo. De hecho, ya lo habíamos visto ayer, que por ejemplo tengo una lista de vectores, de diccionarios, de tuplas, de no sé qué. Pues obviamente se hace muy complejo. Entonces pues nos podemos simplificar la tarea con un tipo, con una expresión, o en este caso con un, llamémosle una variable muy bonita, que ya la conocemos o ya la hemos trabajado, y en este caso es var. Var nos permite, o aquí sí podemos hacer esta declaración, ya que vimos que previamente, por ejemplo, intentamos meter var dentro del tipo de dato de una lista y pues nos lo negó, porque en este caso para poder usar var se tiene que hacer con una declaración de variable. Entonces, en este caso, nuevamente, número in lista enteros. Uy. Y entonces hacemos nuestro famoso to do. ¿Vale? Que recordemos que la expresión to do simplemente es para decir que aquí va a haber algo. Algo. O sea, el qué, quién sabe, pero va a haber algo. Y entonces, si nos damos cuenta, ya no nos marca el error. Que por ejemplo, que cuando nosotros colocábamos list, uy, de esta manera, y poníamos var, y no sé, alguna cosa adicional. Y entonces, si nosotros colocamos el cursor, uy, creo que se me cortó un poco. Básicamente, pues tenemos nuestra lista donde declaramos el var. Y pues habíamos visto que si ponemos aquí el cursor encima, nos dice que precisamente que var solo debe de aparecer, o solo debería aparecer, como una declaración de variable local, que es precisamente lo que estamos haciendo aquí, la declaración de una variable local para este for. En este caso, exactamente de la misma manera que lo hicimos aquí, es un bloque de asignación. Sin embargo, aquí le vamos a decir ya de manera directa que va a iterar tantas veces como elementos tenga la lista. Entonces, si mi lista tiene 100 elementos, este ciclo se va a repetir 100 veces. Si tiene 0 elementos, se va a repetir 0 veces. Y entonces, esas son las estructuras de control básicas, o las más comunes, sobre las que podemos trabajar en C# y obviamente en muchos otros lenguajes. Existen muchas variaciones, existen muchas formas de programarlas, existen muchas interacciones muy complejas, muy simples, muy llanas. Por ejemplo, hablando de un for, podemos tener el siguiente tipo de for y es perfectamente válido. For de esta manera. ¿Vale?
Y entonces este for se va a repetir indefinidas veces. Básicamente funciona como un while true, como este de aquí. Funciona exactamente igual. Entonces, pero por ejemplo yo aquí puedo tener una declaración donde diga que 1 menor que 5. Y entonces se va a repetir tantas veces esto sea verdadero. O inclusive puedo tener solamente una asignación. Puedo tener int i igual a 0. O simplemente puedo tener, ¿cómo se dice? Puedo tener operaciones aquí aritméticas. Por ejemplo, no sé, variable, creo que era así. Variable más. O podemos tener variaciones, claro. O sea, aquí yo le puedo meter variable o nuevamente variable. Variable por igual j, por ejemplo. O bueno, por igual variable. No sé, ¿por qué otras tenemos más arriba? Números enteros. Números enteros. Y perfectamente esto va a funcionar. Entonces es lo que comento hace un momento, que los for pueden tener muchas variaciones. Tenemos, por ejemplo, aquí pues ya lo vimos, los for each, el do while y demás. O sea, no estamos limitados en cuanto a qué podemos hacer. Y entonces eso sería prácticamente a grosso modo. Obviamente hay muchas estructuras de control más y algunas más complejas todavía, las cuales de momento todavía no nos atañen. De momento vamos a dar un brinco un tanto más drástico y vamos a pasar a lo que es la famosa programación orientada a objetos. Ya vamos a empezar a entrar en materia con la programación orientada a objetos. En este caso vamos a tratar un poquito de manera conceptual por cuestiones de tiempo, y en la siguiente clase ya nos vamos de cañón. En este caso la programación orientada a objetos tiene la finalidad de abstraer el mundo real a un mundo digital. Básicamente, por ejemplo, si yo quisiera hacer un programa que interactúe con un carro, o por ejemplo, no sé, vámonos a lo clásico, un sistema de ventas, ¿vale? Entonces, obviamente dentro de este sistema, o dentro de un sistema de ventas, o sea, el cómo yo vendo un producto, pues obviamente tengo varias categorías, tengo varias cuestiones a pensar. En este caso, pues puedo tener productos, puedo tener clientes, puedo tener no sé, material de limpieza, puedo tener merma, puedo tener ventas, o sea, ventas físicas como tal. Y entonces, el objetivo de la programación orientada a objetos es traer esos conceptos, que es la abstracción y el polimorfismo, a lo que es la programación. Pasarlo de algo tangible a algo digital. Puede ser desde algo muy abstracto, como por ejemplo, no sé, una red neuronal, por decir algo. Algo muy simple como por ejemplo el comportamiento de un vehículo. Ya dependerá de precisamente nuestro objetivo y qué es lo que busquemos. En nuestro caso lo vamos a orientar más a la parte web. Y entonces, dando una pequeña premisa, ya lo habíamos visto de manera muy simple aquí. Precisamente esto es la programación orientada a objetos. En este caso, los objetos se les conocen como clases, ¿vale? En cualquier lenguaje de programación orientada a objetos vamos a contar con esta palabra reservada que se llama class. Y en este caso va a ser la abstracción de nuestro objeto. En este caso, por ejemplo, vamos a hablar de un carro, entrando un poquito más en materia. Posteriormente explicaré la funcionalidad y el objetivo de la palabra reservada public, private, protected y demás. De momento no nos interesa. De momento es algo ajeno a nosotros que no nos llama la atención. Y entonces coloco la palabra reservada class y el nombre de nuestro objeto que queremos abstraer. En este caso, carro, pongámosle. Y listo, ya abstrajimos, no sé cómo se diga correctamente, una disculpa, lo que es un objeto de la vida real a un objeto digital, que en este caso es un objeto llamado carro. Pero me pueden decir, oye, pues muy bonito y todo, pero pues yo no le veo cara de carro. Y están en todo lo correcto. En este caso, hay que hacer varios pasos antes. Y lo bonito de C# es que tenemos muchas formas de hacerlo. En este caso vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, la declaración de variables. Tenemos un public, por ejemplo, vamos a definir velocidad. En este caso, mejor con float. Vamos a ponerle velocidad. Velocidad. Get set. Vale. Y entonces podrán decir, ¿y eso a mí qué? Pues vamos a ver una variante. Int ruedas. De esta manera. Y entonces hacemos un public void set ruedas. Ruedas.
int ruedas. Y entonces hacemos un this. Esto lo explicaré más a detalle. De momento es simplemente de manera conceptual. O para que veamos esto. En esencia, me hace falta una. Public int get ruedas. Listo. En esencia, esta de aquí, digo, yo sé que son tipos de datos diferentes, pero me refiero a como a la interacción. Esta de aquí y esta de aquí son exactamente lo mismo, ¿vale? Bueno, en este caso no tendría que ser public, esto tendría que ser private. Pero sí. En esencia, esta de aquí y esto de aquí son exactamente lo mismo. La pregunta radicaría, ¿cuál es más bonito? ¿Cuál es más legible? Obviamente este de aquí. Entonces, con eso dejaremos la clase de hoy. Mañana ya nos pondremos a ver en detalle todo esto. Y sobre todo las palabras reservadas. Porque aquí puse public, porque aquí puse private. Porque podría poner private, porque podría poner static. Porque por ejemplo aquí lo vemos. Cuál es la diferencia entre una función estática y no estática. Qué es un void y demás. Ya esas cuestiones las veremos más adelante. De momento nos quedaremos hasta aquí.